Hola a todos y a todas mis amigas y amigos. Feliz de estar otra vez con ustedes para grabar otro video. Voy a empezar agradeciendo a todas las personas que me han dado un me gusta, un corazón, un comentario en mi página de Facebook. A todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal de YouTube y a las visualizaciones que están viendo. Y a todas las personas que me siguen por Instagram. Contento, muy contento con esta experiencia de estar compartiendo información para desaprender. Es importante desaprender para aprender. Entonces, lo que voy a trabajar hoy día tiene que ver con la empatía. Voy a hablar un poco sobre la empatía, la relación con los movimientos lentos, con la meditación y por qué es importante realizarla y cómo nos puede ayudar a desarrollar esta capacidad de ser más empáticos en los tiempos en los que estamos actualmente. Entonces, voy a empezar haciendo una aproximación. Una aproximación es una explicación, es una forma de ver las cosas a partir de mi propia experiencia y a partir de lo que yo estoy compartiendo con todos ustedes. Voy a hacer una demostración de algunos ejercicios, voy a trabajar un segmentario de cuello que es importante para los músculos de la espalda y del cuello. Voy a hacer un movimiento lento y voy a hacer una meditación. El video lo voy a hacer en dos partes. Primero voy a hacer la explicación teórica y el modelaje de los ejercicios los voy a hacer en otro video. Entonces, si quieren seguir, tienen que ver primero este video y después el otro video para poder entender la demostración. Entonces, empezamos. Vamos a hablar sobre empatía, movimientos lentos, meditación y cómo podemos desarrollarla. Empezamos. Voy a hablar sobre empatía. Voy a empezar haciendo una explicación muy rápida de cómo funciona el cerebro a partir de esta teoría del cerebro triuno. Tenemos el córtex prefrontal, esta parte de acá, que es la parte de las funciones ejecutivas, y los demás lóbulos, que es el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Entonces ahí tenemos la primera parte de este cerebro triuno, que tiene que ver con el razonamiento, con algunas funciones cognitivas. Después, sobre la base de esta parte, la parte de en medio, está el sistema límbico. El sistema límbico con todas sus partes, y sobre la base del sistema límbico está el sistema neurovegetativo. Entonces, en orden: sistema neurovegetativo, sistema límbico y neocórtex, y todas las funciones que van. Cuando este cerebro funciona como una unidad, hemos desarrollado el concepto de empatía. Entonces, vamos a hablar de que la empatía es biológica y que tiene que ver con el funcionamiento unitario del cerebro. Evolutivamente, cuando nacemos de los 0 a los 5 años, el sistema neurovegetativo, que tiene que ver con nuestras respuestas automáticas, se forma. Habrían ciertas diferencias que podría explicar en otro video. Después se forma el sistema límbico a partir de los 5 hasta los 10, y a partir de los 10 en adelante se forma el sistema del córtex prefrontal y todas las funciones cognitivas superiores. Vamos a hacer esa pequeña explicación. ¿Qué sucede socialmente para poder hacer una aproximación? Que este proceso evolutivo en muchas personas no se ha desarrollado. Tendríamos que entrenarnos en que estas partes del cerebro hagan sinapsis. Les voy a poner la siguiente analogía. Tenemos personas que se han quedado en el sistema automático, de funciones automáticas. Son personas muy explosivas, muy impulsivas, que se ponen mucho a la defensiva, que no son personas muy intolerantes, son personas que solamente reaccionan porque su cerebro está diseñado para responder de esa forma. Su sistema límbico no se ha desarrollado, son analfabetos a nivel emocional, no entienden cómo funciona el mundo de las emociones, y su sistema el córtex prefrontal está desarrollado, pero no le permite regular estos otros aspectos. Eso tenemos en el primer aspecto. En el segundo aspecto, cuando está el sistema emocional, son personas muy sensibles, muy pasionales, o personas muy impulsivas, muy fosforitas, que defienden sus posiciones y asumen que su posición es la única verdadera. Son personas muy pasionales porque no hay un aspecto de regulación emocional. Sus emociones están mezcladas, sus emociones son intensas, sus emociones son explosivas. ¿Estamos de acuerdo? O pueden ser muy parcas también a nivel emocional. Y cuando está desarrollado el córtex prefrontal, son personas con un nivel de planificación, de manipulación y de control emocional muy interesante. Entonces, como vemos, culturalmente no nos han enseñado
que para madurar como persona esto tiene que estar desarrollado. O sea, ¿qué significa madurar como persona? Madurar como persona es que yo llego a tener 20, 30 años y mi cerebro tiene que funcionar como una unidad. Para eso me entreno, para eso voy al psicólogo, para eso hago terapia, para eso hago desarrollo personal, para entrenarme en el funcionamiento de mi cerebro como una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy conversando con alguien y siento acá en el pecho, me apasiono, me molesto, tengo una explosión emocional, o me puedo volver muy calculador, me puedo volver muy frío para poder analizar y manipular y persuadir la situación, o puedo ser muy visceral, muy instintivo. Entonces, cuando hablamos de empatía, el concepto de unidad cerebral es muy importante. Y acá viene el hecho de la terapia, de los sistemas de desarrollo personal. Lo que yo planteo de que es importante es que tenemos que madurar nuestro cerebro. Nuestro cerebro no ha madurado, ¿no? Y si nuestro cerebro no ha madurado, tenemos que hacer algo para madurar. ¿Qué es lo que hacemos? Los ejercicios que yo estoy planteando. Los ejercicios que yo estoy planteando, la meditación, los movimientos lentos, la respiración, la visualización, que también voy a hablar en otro video, hacen que el cerebro funcione como una unidad. Porque cuando el cerebro funciona como una unidad, mi respuesta instintiva, mi sistema neurovegetativo está regulado con el medio. Estoy tranquilo. Mis emociones están reguladas y mis pensamientos están regulados. Entonces todo se retroalimenta. Cuando todo se retroalimenta y hay empatía y mi cerebro funciona como una unidad, yo acepto que mi aproximación de la realidad no es la verdad absoluta. La otra persona puede pensar, decir, sentir y hacer lo que mejor le parezca. Y yo lo tengo que aceptar. Si yo quiero convencer a esa persona de que está mal, no hay empatía. Porque para que haya empatía yo tengo que escuchar. Y escuchar significa que yo me centre delante de la persona y preste atención. Ese prestar atención a cómo construye y cómo se aproxima a su realidad incluye que todo mi cerebro funcione como una unidad. Que mis emociones estén reguladas, que mi sistema neurovegetativo esté regulado y que mis pensamientos estén regulados. Porque si yo estoy conversando con esa persona y se me disparan los pensamientos catastróficos o entro en modo tragedia y comienzo a amenazar, comienzo a entrar en la confrontación, me altero muy rápido, el problema no es la persona, porque la persona puede pensar lo que quiera. El problema es por qué tú no te puedes calmar, por qué tú entras en modo tragedia, ¿por qué tú entras en modo confrontacional? ¿Por qué tú asumes que la única verdad es la tuya y que todo el mundo está equivocado? Si yo asumo que la única verdad es la mía y que todos tienen que pensar como yo, eso se llama narcisismo. Estoy asumiendo que mis pensamientos y que mis ideas y la forma como yo construyo el mundo están por encima de las demás personas. Y yo no puedo pensar de esa forma porque yo te quiero convencer. Y eso no nos han enseñado, por eso tenemos que desaprender varias cosas. ¿Qué significa deconstruir? Volver a aprender cosas nuevas y sacarnos todas esas ideas que tenemos en la cabeza, que no nos permiten ser empáticos. Y ahí está el problema. Socialmente nos han enseñado a creer que hay una verdad absoluta y que mientras yo me acerque más a la verdad, más perfecto voy a ser y voy a contribuir a la sociedad. Pero una verdad absoluta no existe. Eso es un cuento que nos han enseñado y que ya voy a hablar en otros videos. Lo que existe es que cada persona tiene una aproximación a un fenómeno y construye su realidad. Y yo lo tengo que respetar. Si yo voy al confronte, obviamente que se va a defender. Toda persona que es confrontada, toda persona que es señalada, toda persona que se tiene que defender. Es una respuesta automática de defensa. Pero si yo tengo una actitud dialogante, yo tengo madurez psicológica, yo tengo la capacidad de poder entender que mi aproximación de la realidad es limitada, pues yo no puedo entender todo el fenómeno, ni que mi cerebro fuera una supercomputadora para entender todo el mundo social o toda la realidad social. Yo no puedo, porque si no estaría aceptando que soy un egocéntrico, que soy el único persona que puede entender lo que los demás no entienden. Bueno, puede ser. A lo mejor por ahí podemos tener algún iluminado. Pero la empatía tiene que ver con esta capacidad de entender que mi aproximación de lo que yo considero realidad es limitada. Y que por lo tanto yo tengo que escuchar otra aproximación y no entrar en modo tragedia.
Hoy lo que vemos es que entro en modo tragedia, entro en modo conflicto, en modo confrontación, en modo yo tengo la razón, tú tienes que hacer eso, tienes que ver, entro en ciertos comportamientos que no demuestran que hay madurez psicológica. Es por eso la importancia de estos ejercicios. Yo tengo que hacer que estas estructuras cerebrales se conecten. Si yo logro que se conecten, y eso se hace a través del entrenamiento, eso no nos han enseñado. Somos presos de nuestras propias ideas. Yo no puedo pensar de forma diferente, porque considero de que la verdad, y eso nos han enseñado a tener una verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Y esas verdades absolutas son personas que ya murieron. La pregunta es por qué yo las sigo. Porque mi sistema neurovegetativo tiene que ver con mis aprendizajes tempranos de 0 a 5 años que no pasan por la conciencia, son respuestas automáticas que yo no las he cuestionado. ¿Cuáles son esas respuestas automáticas? Yo tengo la razón, tú estás equivocado, hay que ser competitivos, hay que luchar, hay que discriminar, el mundo es una jungla, porque nos hemos formado socialmente para poder destruir al otro, no nos hemos formado para convivir, no tenemos una cultura de la convivencia. Desde uno que está muy pequeño se le forma para competir. Y mira, y cuando tú compites, entras en estrés. Y cuando tú estás estresado, el sistema de cortisol está tan activo que no hay la empatía. El sistema de estrés te lleva a que tu nivel de cortisol se dispare y tu sistema hormonal te ponga a la defensiva. Pero miren lo importante, si yo desarrollo el circuito de la empatía y yo me calmo, por eso que estos ejercicios me calmo, si yo practicara, yo les aseguro que si ustedes practican todos los días, repito, algo pasa acá. Dejo de creer que soy el centro del universo, dejo de creer que tengo la verdad absoluta, dejo de señalar a las personas, dejo de creer que soy especial, dejo de creer que mi nivel de inteligencia y mi nivel de razonamiento es superior a las demás. La empatía es entender que somos diferentes y que las diferencias nos deben unir y que la aproximación que yo tengo a un fenómeno no es una verdad absoluta. Otra persona puede tener otra aproximación y yo no tengo por qué negarlo. Yo tengo que escuchar esa aproximación. Pero para escuchar esa aproximación, mi cerebro tiene que estar maduro. Por eso yo hago bastante hincapié. Hay que practicar meditación, biodanza, visualización, ir a terapia, conversar con un psicólogo, hacer algo porque yo necesito madurar. Y miren, cuando hay empatía yo escucho. Yo escucho cómo esa persona construye su mundo. Yo escucho cuál es su aproximación. ¿Y para qué escucho? Para comprender, para tender puentes. Y ahí viene lo más difícil. Porque escuchar supone dejar de ser preso de mis propias ideas. Hoy las personas somos, el enemigo que uno tiene es uno mismo, no es el otro. El enemigo que tú tienes son tus propias ideas con respecto a lo que tú piensas que es verdad. Pero eso no existe. ¿En qué momento nosotros hemos dejado de creer y ser presos de nuestras propias ideas? El gran problema social es que estamos tan inmersos en que yo conozco la verdad, en que es mi verdad y me vuelvo intolerante. Entonces estoy siendo preso de mis propias ideas, de mis propios pensamientos y de mi propia verdad absoluta. Y eso me hace ser muy intolerante. Pero ¿qué pasa si yo bajo mi circuito de estrés? Si yo comienzo a meditar, si yo comienzo a hacer visualizaciones, si yo comienzo a hacer movimientos lentos, se flexibiliza el pensamiento. Todos estos circuitos neurológicos comienzan a hacer sinapsis y tendremos una mejor sociedad. Porque una sociedad más sana no está basada en la competencia, está basada en la solidaridad y en la empatía, en entender que en lo más profundo somos iguales. Todos tenemos emociones, todos tenemos respuestas automáticas, podemos diferir en los pensamientos, pero somos mamíferos. En lo básico somos iguales. Podemos tener diferencias a nivel de pensamiento, obviamente, pero esas diferencias son para enriquecer la aproximación a un fenómeno. Yo lo que creo es que donde yo considero de que hay una verdad absoluta no hay empatía. Lo que hay es egocentrismo, narcisismo, y que la única forma de generar una sociedad mucho más madura es centrarse en uno mismo. Yo me tengo que centrar en mis pensamientos automáticos, en mis respuestas automáticas, en regular mis emociones, en entrenar mi cerebro para que sea más empático.
Si yo no desarrollo la empatía, vamos a tener sociedades muy polarizadas, muy cerradas en sus ideas, muy confrontacionales, muy al choque, muy al estás equivocado. Obvio, pues sí. Si te van a confrontar, tienes que defender. Pero si yo voy tranquilo, asumiendo que lo que yo pienso no necesariamente es la verdad, es un ejercicio psicológico muy difícil. Yo suelo hacer yo no tengo la verdad. Lo que yo estoy diciendo es una aproximación. Otra persona lo puede complementar. Podemos aproximar porque no hay un conocimiento unitario de la realidad. No existe una verdad absoluta. Lo que existe son aproximaciones, interpretaciones de un mismo fenómeno. Pero para poder entender la multiplicidad de interpretaciones de un mismo fenómeno, yo tengo que estar tranquilo. La base de la empatía es biológica. Tiene que ver con esta capacidad de poder entrar en mi mundo emocional, de poder segregar hormonas como la oxitocina, como las endorfinas. Cuando uno hace meditación y hace estos ejercicios que les estoy enseñando, el cerebro funciona mejor. Y si el cerebro funciona mejor, me puedo relacionar mejor con las personas. Muy importante. Voy a hacer el ejercicio para poder modular, voy a hacer un ejercicio de segmentario de cuello para trabajar los músculos del cuello, un ejercicio de movimientos lentos y una meditación. A ver cómo nos va. Recuerden, son 2 videos. Este es el primer video, ya estoy terminando este video. Les mando muchos abrazos y espero que vean el otro video que es la demostración del ejercicio para poder seguir trabajando y generar una mejor sociedad. Recuerden, la empatía es la base de una sociedad más solidaria, de una mejor sociedad para todos. No está basada en la competencia. Estamos diseñados para ser solidarios, para ser empáticos, para entendernos, dejando de lado, por eso es que hay que madurar el cerebro. ¿Y eso cómo se hace? A eso vamos.